Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Horacio Pernas, yo soy profe de refrigeración y aire acondicionado en la escuela 10 y 13 del 2. Quiero agradecer profundamente a Paula Gavinson, que me permite esta posibilidad y que siempre me está acompañando en mis proyectos. Quiero agradecer también a los directivos de las dos escuelas que también, sin ningún problema, siempre me están apoyando y alentando. También quiero agradecer al profe de computación, Víctor, de la escuela 10, y particularmente también a la profe Susana Ball, que es profe de computación en la escuela 18 del 1, que gracias a ella esto está saliendo al aire. Bueno, dicho esto, les voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar con la clase de refrigeración. Bueno, ¿cómo funciona una heladera? La heladera que nosotros tenemos en casa. La función principal de un sistema de refrigeración es extraer calor de los alimentos. Pero ¿cómo lo hace? ¿Qué principios físicos están detrás de estos procesos? El principal principio físico que encontramos es la segunda ley de la termodinámica, la cual dice que el calor va de una fuente caliente a una fría. Sin embargo, una heladera, siendo una máquina térmica, lo hace al revés. Para eso se necesitan distintos componentes que tiene la heladera o el aire acondicionado, que también es un sistema de refrigeración, de los cuales uno de los más importantes es el motocompresor. Hablemos del motocompresor, que va a ser el encargado de variar la temperatura y presión del refrigerante. Este sale en estado gaseoso y se dirige al condensador, donde se disipa el calor hacia el exterior y el refrigerante pasa al estado líquido. Luego pasa a través del elemento de expansión, que es un cañito muy finito, que nosotros los técnicos le decimos capilar, donde se produce una caída de presión y el refrigerante comienza a evaporarse. Finalmente llegamos al evaporador, que es el freezer, el congelador, donde el refrigerante se evapora y se convertirá en estado gaseoso, refrigerando el interior del sistema, absorbiendo el calor de la heladera o del ambiente si es un aire acondicionado. Después se repite nuevamente el ciclo. ¿Vieron qué sencillo que era? Bueno, siguiendo entonces con la presentación, ahora hablemos de las recomendaciones de filtrado de aire y ventilación frente al coronavirus. La crisis sanitaria actual pone de relieve la importancia de la tarea de contención del virus que hacen ingenieros, personal de servicio y mantenimiento de aire acondicionado, propietarios y operadores de edificios, y la importancia de la evaluación cuidadosa que hacen de los sistemas de ventilación de los edificios y sus condiciones. Expertos de asociaciones internacionales como ASRAE, que es la Sociedad Estadounidense de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, la Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación, la Cámara Argentina de Refrigeración, REVA, que es la Federación de Asociaciones Europeas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado, entre otras, afirman que la ventilación y filtración
proporcionadas por los sistemas de climatización contribuyen a reducir la concentración de los virus y bacterias en el aire interior y, por lo tanto, el riesgo de transmisión. Una ventilación adecuada, con un mayor grado de suministro de aire fresco, el uso de los tipos de filtros de partículas de aire correctos y un mantenimiento cuidadoso son factores importantes para la contención del brote del coronavirus. El nuevo virus se transmite principalmente por contacto con personas infectadas, según la Organización Mundial de la Salud. La respiración, así como la tos y los estornudos, liberan diminutas gotas infecciosas en el aire que pueden contaminar las superficies circundantes y, por supuesto, el aire de nuestro entorno inmediato. Estas gotitas, denominadas aerosoles, pueden ser de diversos tamaños, de 1 a más de 10 micrones. Un micrón equivale a 0,001 milímetros. Los expertos suponen que los virus no vuelan ocasionalmente en el aire, sino que siempre están encerrados en gotitas o adheridas a otras partículas. Esto plantea una cuestión de cómo los sistemas de ventilación y aire acondicionado juegan un papel en la contención de las enfermedades epidémicas como el COVID-19. En base a esto, hablemos de la calidad del aire interior. El tema del aire interior se ha convertido en un tema popular en los últimos años, a medida que más y más países cambian su enfoque de la salud y el bienestar de las personas que ocupamos los edificios en nuestra vida cotidiana. La mayoría de nosotros pasa hasta casi el 90% de nuestro tiempo en interiores. La exposición a los contaminantes de aire, desde el polvo, las esporas, las bacterias y los virus, compuestos químicos, tiene una influencia directa en nuestro sistema inmunológico. Puede causar una variedad de afecciones, desde alergia o una enfermedad epidémica como el COVID-19. Mantener la calidad del aire interior saludable se convierte así en una necesidad general y básica, pero extremadamente importante. Si bien esto es cierto en todo momento, es imperativo en tiempos de una crisis sanitaria evitar no solo la propagación directa del virus, sino también de apoyar el sistema inmunológico de las personas para que puedan soportar impactos más serios. Esta es una enfermedad agresiva y tenemos que reducir la presión sobre un sistema de salud que lucha contra la sobrecarga. Si hablamos de esto, en particular, veamos el tema de los filtros de aire y su papel protector. La selección de los filtros de aire depende del entorno de aplicación y debe ser evaluada cuidadosamente. Si bien los filtros de aire normales no están diseñados para evitar la propagación del virus, son esenciales para reducir al mínimo el riesgo, ya que los virus tienden a adherirse a las partículas y aerosoles transportados por el aire. Por lo tanto, los filtros regulares con una alta eficiencia de filtración son cruciales para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el aire. En todo tipo de lugares, en edificios, etc. Hagamos una reseña sobre el filtrado de aire en esta situación. Hay filtros especiales llamados filtros HEPA, H-E-P-A, que son obligatorios en entornos críticos como en hospitales, en instalaciones sanitarias, y también pueden recomendarse para entornos de riesgo medio, donde hay alta densidad de personas, como aeropuertos, escuelas u otros espacios públicos. A la luz de la problemática del COVID-19 de afectar gravemente a los ancianos y a las personas con afecciones médicas existentes, también se recomienda el uso
de filtros EPA. En todas las instalaciones diseñadas para apoyar, ayudar, alojar o cuidar a estos grupos de riesgo. Los filtros EPA también deben contar con un sistema de contención dedicado para facilitar su sustitución sin contacto físico con el material contaminado. Después de la instalación, se requiere un control de integridad del sistema de filtración. Los técnicos en refrigeración y aire acondicionado que nos ocupamos de estos filtros, tenemos que estar especialmente capacitados en manipular con ropa protectora, gafas, máscaras, guantes y trajes desechables. Estos filtros deben tratarse como riesgos biológicos y eliminarse de acuerdo a las normas y reglamentos internacionales. En ningún caso se permitirá que se eliminen como residuos normales. Pero, ¿qué pasa en nuestra casa? Nosotros no vivimos en un hospital, en un entorno crítico. Estamos en casa, a lo mejor solos o acompañados de seres queridos, en nuestra habitación, en la cocina, en el comedor. Los filtros que describí antes solo se usan en hospitales, bancos, instituciones públicas y las asociaciones que describimos al principio aseguran que no es recomendable prescindir de los sistemas de climatización y ventilación para reducir la transmisión del virus. O sea, todo lo contrario, hay que usarlos. Los filtros de los equipos de aire acondicionado que tenemos en nuestra casa reducen las partículas suspendidas en el aire, por lo que contribuyen a mejorar la calidad del aire que respiramos en nuestros espacios interiores. Las instalaciones de climatización son seguras y necesarias para alcanzar unas condiciones óptimas de bienestar e higiene en el interior de nuestros hogares, mejorando la calidad de ese aire interior y un adecuado, lo que también es importante es que hay que garantizar un mantenimiento y limpieza adecuada, ya que una adecuada ventilación de los espacios interiores integrada a estos sistemas de climatización garantiza una renovación permanente del aire y elimina partículas suspendidas en él, reduciendo así la transmisión de enfermedades infecciosas. Los espacios no acondicionados pueden provocar un estrés térmico, lo que puede perjudicar a quienes estén en situación de convalecencia. Para garantizar el bienestar de las personas, lo más recomendable es mantener las condiciones interiores de temperatura entre 19 y 21 grados en esta época de calefacción y en 24 y 26 grados en época de refrigeración, con una humedad relativa del 40 al 60%. Además, los propios equipos de aire acondicionado pueden incluir sistemas de purificación y filtración de aire de alta eficiencia para reducir la transmisión del virus, bacterias y partículas en suspensión. Todo ello mediante la propia recirculación del aire, comandada y monitorizada por el mismo equipo de aire acondicionado. Los sistemas y equipos de climatización mejoran la calidad de vida de las personas, proporcionando confort y contribuyendo a obtener entornos más saludables, además de conseguir la temperatura, la humedad ambiental adecuada. Son capaces de renovar y filtrar el aire interior, eliminando micropartículas del ambiente, haciendo que el aire que se respira sea más limpio. Continuando con la charla, ahora vamos a ver una parte importante que mucha gente se interesa cada vez más, cómo se instala un equipo de aire acondicionado split.
Los aparatos de aire acondicionado tipo split, que se instalan más a menudo, tienen dos partes principales. Una unidad interior, que es la parte que emite el frío y se instala dentro de la casa, y la unidad exterior, que se instala en el exterior. Además de eso, necesitamos una manera de eliminar el agua de condensación, ya que no solamente el aire enfría, sino que también deshumidifica. O sea, tenemos que ver dónde y cómo instalamos la unidad interior, cómo y dónde instalamos la unidad exterior, pero aparte también verificar esta situación, porque el equipo hace agua. Este sistema de evacuación del agua puede consistir en un desagüe directo, que vaya a una rejilla, un macetero, mientras que otras veces el tubo va a un depósito o un recipiente que vaciaremos periódicamente. Vamos a elegir dos ubicaciones que son una adecuada para la unidad interior, de manera que optimicemos la refrigeración y de que llegue el aire a todas partes del lugar, de la habitación. Habrá de ser en una pared limpia, despejada y que aguante el peso del aparato donde la podamos colocar y más o menos a 2 metros del piso, como para que no moleste y, como dije antes, distribuir bien el aire dentro de la habitación. Hay que tener en cuenta que las unidades exteriores ya no se pueden instalar en fachadas por el peligro que pueda caerse a la calle. También la vamos a tener que instalar en una pared que aguante el peso de la unidad para su correcto funcionamiento. Antes de seguir, yo les digo que es conveniente que los siguientes pasos los asuma un técnico, para que haga un proceso de la instalación correcta. Aún así, vamos a detallar el proceso para que todos podamos entender la instalación. Las dos partes del aire acondicionado estarán conectadas entre sí por cables y una tubería. Por ahí va a circular energía y el refrigerante. Cada modelo explicará cómo hacer concretamente esas conexiones. Vamos a tener en cuenta que habrá que hacer un agujero en la pared para pasar esa tubería y cables, de modo que ambas partes, la unidad interior y la exterior del aire, quedan interconectadas. Teniendo en cuenta eso, vamos a colocar el soporte de la unidad interior del aire acondicionado donde hayamos elegido. Primero hay que asegurarse que quede a nivel, marcando bien con un lápiz y un nivel, obviamente. Luego necesitaremos una máquina agujereadora, donde vamos a hacer el agujero por donde pasarán estos caños. También fijaremos con esa máquina agujereadora los tarugos y tornillos, que son de 6 milímetros, para montar la planilla donde irá colgado nuestra unidad. Cerca del soporte necesitaremos hacer un agujero con una mecha copa. La mecha copa es esta que estamos viendo acá. Ahí se hará el agujero. O si no tenemos ese tipo de herramientas, con masa y cortafierro para ir perforando. De acuerdo a las instrucciones de nuestro modelo concreto, vamos a pasar los cables y tubos necesarios a través del agujero que hemos realizado. Nos aseguraremos que quede firme y sujeta a dicho soporte utilizando los ganchos que tiene para ello. Son estos ganchos que estoy mostrando aquí. Ahora instalemos la unidad exterior. En la parte exterior del lugar elegido, que normalmente puede ser una terraza, un balcón, una galería, comenzamos a instalar la unidad exterior. Si queremos que no se vean los cables y quede un trabajo profesional, podemos empezar por instalar una canaleta que los disimule una vez puestos. A partir de aquí, conviene seguir al pie de la letra las instrucciones de
conexionado de cables y de tubos entre las unidades. Esta es la parte más delicada. En muchas ocasiones necesitaremos herramientas especializadas, como pestañadora y puente, cortadora de caños, que utilizamos los técnicos en refrigeración y los instaladores. Empalmamos los tubos entre las unidades y, tal como lo indique el esquema de nuestro aparato, hacemos también las conexiones eléctricas. Tenemos que hacer también un proceso que se llama vacío. Vacío es extraer el aire de las tuberías que instalamos más la unidad interior, ya que el aire en una instalación de aire acondicionado es nociva. Ahora, entonces, una vez que hicimos todos estos procesos, probamos el aire acondicionado. En este paso, enchufamos el aparato y probamos que todo funcione. Si no lo hace, vamos a tener que repasar poco a poco y, según el manual, los distintos pasos de conexión de cables y tubos que acabamos de realizar. Así, de esta manera, hacemos las pruebas necesarias y damos los últimos toques. Una vez que comprobamos que hicimos esto, para que todo quede perfecto, tenemos que emprolijar toda la instalación. Dependiendo de cómo hayamos instalado, puede que haya que tapar, por ejemplo, la cañería al exterior, el agujero donde pasamos la cañería, con, por ejemplo, con sellador, con tipo Fastix o con espuma de poliuretano, yeso o cemento rápido. Y la parte más importante, pasar a cobrar. Ahora, continuando con la charla, vamos a ver algunos tips en heladeras y aire acondicionado. Yo preparé para este caso una serie de cuestiones que me parece que son interesantes apreciar y conocer, que es la etiqueta energética. Como equipo que consume energía, el aire acondicionado o la heladera, también los lavarropas, debe comercializarse junto con su correspondiente etiqueta energética, que nos beneficia a los consumidores, ya que nos permite comparar la eficiencia energética y el nivel de consumo entre varios equipos y modelos de distintos fabricantes. Entender la etiqueta energética no es complicado ni difícil. Este documento ofrece información sobre los aspectos que influirán en el consumo final del aparato. La escala de colores y letras, desde la A a la G y del verde al rojo, mide la eficiencia energética del aparato en forma visual. Con esta modificación, los aparatos de aire acondicionado y refrigeración mostrarán una escala de valoración de la A a la G, siendo A el equipo más eficiente y G el menos eficiente. Al imponer requisitos más estrictos, se incentiva la mejora de la eficiencia en los equipos de refrigeración y aire acondicionado. Este número que ofrece la etiqueta energética viene a informarnos el mejor o peor rendimiento estacional del aparato, que es calculado en un laboratorio de pruebas para demanda anual de una refrigeración determinada y con unas condiciones climáticas específicas. La etiqueta energética para equipos de aire acondicionado y refrigeración, en la parte de identificación del equipo, tiene que exhibir el modelo de la unidad y además mostrar los siguientes valores: el consumo energético anual en kilowatts, la potencia en refrigeración también en kilowatts, el coeficiente de eficiencia energética, el tipo de equipo, solo refrigeración o refrigeración y calefacción, si está refrigerado por aire o por agua, la potencia térmica también expresada en kilowatt, en caso de que sea frío o frío-calor, la clase de eficiencia energética en calefacción, A, B, C, en el caso que también sea frío-calor, y el nivel de ruido, que se da en decibeles. Otra cuestión importante digamos, en esta charla es hablar sobre el control remoto, que muchas veces
tiene funciones o hace cosas que nosotros no conocemos y no dominamos. Los controles remotos, fíjense, acá hay 3 modelos diferentes de controles remotos, pero todos tienen más o menos la misma función. Tenemos el botón de apagado y encendido, mira, acá también y acá también, botones de más o menos, más o menos, más o menos, que regulan la temperatura. Los 3 tienen display, o sea que las funciones que vamos a tener y ver en el control remoto son similares en todas. Alguno tendrá un chiche más, un chiche menos, pero todos hacen lo mismo. Hablemos entonces de los componentes del control remoto. Tenemos el LED emisor. El LED emisor lo que hace es mandarle la información al equipo, la unidad interior, informándole o diciéndole qué le tenemos que hacer, qué programa o en qué condiciones lo vamos a hacer funcionar. Después tenemos la pantalla de cristal líquido, donde en la pantalla nosotros vemos las funciones que le dijimos al equipo que haga. Después tenemos el botón swing, que es el alerón, el que mueve el aire y lo distribuye dentro de la habitación. Algunos tienen este solo movimiento o este movimiento también. O sea, mueve el aire dentro de la habitación donde está la unidad. Después tenemos el botón mode o modo, que hace funcionar al equipo en ventilación, refrigeración, calefacción y deshumidificación. Ventilación, aparece un ventilador solo. Refrigeración, aparece como un copito de nieve visto al microscopio, que es como una estrellita. En calefacción, un sol. Y deshumidificación, una gotita, una palanganita. Bueno, y voy a parar en esto, en la deshumectación. El equipo en invierno no arranca en frío. Hay lugares que a lo mejor son un poco húmedos, entonces, como dijimos al principio, el equipo, aparte de enfriar, deshumidifica. ¿Qué hace esta función? Hacerlo funcionar en frío en invierno. Un día como hoy hace 16 grados. El equipo no va a arrancar en frío, pero si lo ponemos en modo deshumidificación, sí lo va a hacer. Después tenemos el botón de marcha del ventilador. Este me va a hacer funcionar en alta, media o baja velocidad o en forma automática al motor del ventilador de la unidad interior. Voy a parar en la forma automática. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros le pusimos en verano 24 grados al equipo. Lo encendemos, hace calor, 36, empieza a funcionar en alta velocidad. A medida que va bajando la temperatura y llega a los 28, se pone en media velocidad. Al llegar a 25, se pone en baja velocidad. ¿Por qué? Porque ya está llegando a los 24, que es la temperatura que yo le dije a la que tenía que llegar. Se abren puertas, entra el calor otra vez se pone a funcionar en alta velocidad y así continúa el ciclo. Después tenemos el botón de luz del display. ¿Y qué hace esto? Hace que se prenda el display. No todos los controles remotos lo tienen, pero bueno, este sí, Live. Después tenemos un modo de funcionamiento nocturno. El modo de funcionamiento nocturno trabaja de la siguiente manera. Si nosotros ponemos esta función, el equipo va a cortar en 24 grados. O sea, nosotros nos vamos a dormir, prendemos el equipo en esta función. ¿A cuánto va a parar? ¿A cuánto va a parar la unidad exterior? A los 24 grados. Se pone a funcionar, llegó a los 24 grados, corta. Empieza otra vez a hacer calor en el ambiente, arranca. Nuestro cuerpo, cuando estamos durmiendo y estamos en reposo, no generamos calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ya no necesitamos a lo mejor 24. Entonces, habilitamos el módulo de funcionamiento nocturno, el aire
empieza a enfriarse, ya no va a cortar en 24, corta en 25. Vuelve otra vez a arrancar al rato porque entra otra vez calor y otra vez va a bajar la temperatura de la habitación. Y ya no va a cortar tampoco en 25, va a cortar en 26. O sea, este módulo de funcionamiento nocturno lo que hace es, si nosotros lo pusimos en 24, a la mañana siguiente, de acuerdo a los cortes que hubo, va a cortar sobre 1 grado más, 1 grado más, 1 grado más. Quiere decir que nosotros nos acostamos a las 22, nos levantamos a las 7, a las 6, bueno, el equipo no va a haber cortado todo el tiempo en 24, sino que a lo mejor terminó cortando en 26 grados. ¿Por qué? Porque va subiendo a medida que haga cada corte 1 grado centígrado. Después tenemos el botón turbo. El botón turbo lo que hace es enfriar rápidamente la habitación. ¿Pero qué hace? ¿Más frío? No, un equipo de 3000 entrega 3000 frigorías todo el tiempo. Lo que hace es anular el control de temperatura y se pone a funcionar en alta velocidad, independientemente de lo que le hayamos puesto nosotros en el control remoto, la información. Si nosotros le pusimos 24 grados o 25 y alta velocidad o baja velocidad, perdón, lo que va a hacer el aparato es llegar a los 24 grados en alta velocidad y cuando llega a la temperatura de corte, ahí le va a hacer caso a la información que nosotros le cargamos al control remoto. Después tiene un botón timer encendido y botón timer apagado. Esta función la tienen también todos los equipos de aire acondicionado y es para que se encienda en determinado horario y se apague también en determinado horario. Por ejemplo, nosotros vamos a la escuela y entramos a las 6:30 y nos vamos a las 9:30 y queremos que esté acondicionado el lugar cuando lleguemos. Bueno, entonces yo pongo en el timer encendido a las 18, cosa que yo llego a las 18:30, ya el ambiente está frío. Y después yo me voy a las 21:30 y cuando me voy se apague solo. Generalmente esta función no se utiliza, pero ¿por qué? Porque cuando llegamos lo prendemos y cuando nos vamos lo apagamos. Pero eso es lo que hace el botón de timer encendido y apagado. Después tenemos el botón de temperatura, que nosotros hacemos subir y bajar la temperatura que nos agrade, y con estos botones la buscamos. Y por último está el botón de encendido o apagado, que nosotros prendemos o apagamos así el aire acondicionado. Hablemos de heladeras. En la actualidad hay varios sistemas de refrigeración. Está el sistema no frost, el sistema cíclico, la heladera con congelador, las cavas. Bueno, vamos a hablar de estas dos que son las que generalmente hay en las casas o las que todos tenemos en nuestra casa. La heladera no frost hace o da refrigeración con un ventilador. O sea, el aire es distribuido a través del freezer o de la heladera con un ventilador. O sea, tiene una temperatura homogénea en todos los lugares de la heladera. Por ejemplo, en esta parte del freezer, de la heladera, tenemos la misma temperatura que acá, acá o acá. En el freezer lo mismo, acá tenemos la misma temperatura que acá, acá y acá. ¿Por qué? Porque un ventilador es el que hace que la temperatura circule por todo el lugar y en forma homogénea. En cambio, la heladera cíclica lo que tiene acá atrás es una placa fría, lo mismo que acá en el freezer, tiene una placa fría. ¿Y qué hace el aire? Bueno, el aire lame esa placa, se enfría, cae y desplaza el aire caliente que hay acá abajo. Otra vez lame el aire ese caliente que subió y así se va formando una corriente de aire que hace
que me enfríe en todos los lugares. Este frío es, digamos, un poco más húmedo y lento que la heladera no frost. ¿Es mejor? No sé. Cada uno después verá, de acuerdo a la familia, el tiempo, digamos, el uso que tiene. A mí particularmente, y de hecho tengo una heladera no frost, pero con la heladera no frost hay que tener algunos cuidados, que no con la cíclica. Por ejemplo, la verdura, si vos la pones acá, en la heladera, se seca, porque el frío es seco, más seco. Sí hay que ponerlo en el cajón de acá de las verduras, y si no, en un tupper o en una bolsa para protegerlo del chorro de aire frío que constantemente le está pegando. Acá en la heladera cíclica eso no pasa tanto. Igualmente vemos que tiene los cajones como para también poner la verdura. Acá vemos la distribución del aire en una heladera no frost, que recircula en el freezer y recircula también en los diferentes compartimientos de la heladera. Si se ven, acá hay unas toberas por donde sale el aire. Y ven, en cada estante hay una tobera. En este primer estante en particular, acá se pone la carne o lo que hay que mantener un poco más fresco. Este es el compartimiento más frío, digamos, de la heladera, después del freezer, obviamente. En la heladera cíclica, bueno, el freezer tiene una determinada temperatura, que también es la misma temperatura del freezer no frost, que es menos 18 a menos 24 grados centígrados, y en la heladera lo mismo, más o menos de 2 a 4 grados, de acuerdo a lo que le pongamos en el termostato de operación. El tema que en esta, fíjense, sin querer, acá hay un pedazo de sandía. Digamos que la fruta y la verdura deben también ir en el cajón, digamos, para ese fin. Porque ahí no hay frío directo, sino que pasa a través de unas rejillitas que se abren o se cierran de acuerdo a lo que haya guardado en esos cajones. Bueno, visto todo esto, voy a dejar de presentar mi pantalla y quiero, bueno, terminar esta charla agradeciéndoles a todos que me hayan escuchado. Espero que hayan entendido. Si no es así, pueden, o si les quedó alguna duda, pueden escribir. Ahora la profe Susana Val va a subir el lugar, que es una dirección de correo electrónico de supervisión. Y bueno, yo vuelvo a decir que la escuela, edificio, está cerrado, pero nosotros seguimos al pie del cañón trabajando. Aguante la escuela pública y gracias por estar ahí.